No hay mejor sensación que tener la expectativa de algo que llega, de algo que pronto viene, de algo que anhelábamos, algo que estábamos esperando y que con seguridad traería alegría, dicha, felicidad. A veces es tan grande y maravilloso que llega a superar en gran manera esa expectativa que se tenía. Y entonces la alegría es mayor, aún más grande de lo que imaginábamos. El regalo prometido. Buenos días a todos, ¿cómo están? El regalo prometido. Hace 8 días, era noviembre todavía, y ya comenzamos con esta serie de Navidad, de ver cómo Dios nos muestra que Jesús es el regalo prometido, y empezamos a celebrar la Navidad desde antes de que llegara diciembre. Y todo esto trae recuerdos. Tal vez algunos de ustedes ya desde noviembre empezaron a decorar. Yo tengo un par de amigos que no les gusta decorar, pero particularmente recuerdo que en casa de mis padres, desde que yo era muy pequeñito, tengo recuerdos que en nuestra casa sacábamos cajas por montones. Salían decoraciones que uno decía, uy, esto tiene 20 años, 30 años, olía viejo, y era la corona, el adorno de aquí, el arbolito de no sé qué, el chamizo de por allá. ¿Todavía se usan los chamizos? No. Muchas decoraciones de Navidad por todos lados. Y recuerdo particularmente que armábamos un pesebre que ocupaba media sala. Tenía parte llana, tenía montañas, valle, río, tenía un lago lleno de paticos de plástico. Y el lago era un espejo de tocador de mi mamá, y ese era el lago. Y recuerdo que había ovejas de todos los tamaños. Había una oveja amarilla y había una oveja grandota que era más grande que todos los demás muñequitos del pesebre, la oveja grande. Me acuerdo que con mis hermanos decíamos, ¿y esa oveja grande qué? No sé, siempre ha estado ahí, mi mamá siempre la pone. Bueno, Navidad trae muchos recuerdos, ¿cierto? Particularmente quisiéramos que esta serie, Jesús, el regalo prometido, nos centrara, nos ayudara a saber, a recordar, a ser conscientes de por qué todo esto. ¿Por qué en medio de las decoraciones? ¿Por qué en medio de las reuniones familiares? ¿Por qué en medio incluso del agite, del estrés, de las compras, de los trancones? ¿No han visto cómo se han puesto ya los trancones? ¿Por qué en medio de todo esto debemos recordar que la verdadera razón por la cual celebramos Navidad es porque Jesús es Navidad? Porque Jesús es ese regalo prometido por Dios para su pueblo. Desde siglos, mucho tiempo antes de que Jesús mismo naciera, Dios lo había prometido. Y también Jesús es el regalo prometido para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Jesús, el regalo prometido. Quisiera que viéramos una de estas historias que está en la Biblia acerca del relato del nacimiento de Jesús. Precisamente estas historias son las que hemos escuchado durante mucho tiempo y que seguramente queremos expresarlas en el pesebre y en muchas de esas decoraciones. Pero obviamente vamos a ver cómo la palabra de Dios es la que nos muestra realmente qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la Navidad. Quisiera que me acompañaran, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Una de estas historias habla acerca de la visita de los sabios. La visita de los sabios. Quisiera leer todo el pasaje y luego vamos a ver detenidamente algo que hay de referencia en este Evangelio de Mateo acerca de Jesús como el regalo prometido, el regalo anunciado. Dice así, Mateo capítulo 2, dice: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron.
Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. En Belén de Judea, respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Este es el relato que está en el Evangelio de Mateo acerca de la visita de esos sabios. Recuerdo que en ese pesebre gigante que poníamos 3 reyes magos, los conocíamos como reyes magos, con su correspondiente camello. Aquí en el relato bíblico no dice que sean 3, ni que sean reyes, ni tampoco tan magos. La traducción nos puede decir que si eran unos sabios de Oriente y que los sabios podían saber algunas ciencias y que seguramente sabían de astronomía, pero no nos dice la historia bíblica más detalles. Pero quiero que de este relato, de la visita de los sabios, resaltemos esa referencia que hace el evangelista Mateo acerca de lo que dijo el profeta. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Es un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Miqueas. En Miqueas 5:2 dice así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Esa es la referencia que usa Mateo para decir textualmente, dice, para que se cumpla lo que dijo el profeta. Se está refiriendo a este punto, al profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. ¿Qué pasaba en Miqueas? Muchos siglos antes, alrededor de 700 años de que naciera Jesús, Miqueas estaba anunciando las inminentes consecuencias de que el pueblo de Dios, Israel, pero particularmente Miqueas se estaba dirigiendo a la parte sur del reino ya dividido, a Judá, de que el pueblo se había alejado de Dios, de que había ignorado a Dios, de que no había hecho caso. Es más, no simplemente que no había hecho caso, sino que se había perdido en su orgullo, en su pecado, que habían hecho totalmente lo opuesto a que Dios esperaba de ellos. Los gobernantes, dice el libro de Miqueas, los gobernantes se aprovechaban de la gente, les quitaban las tierras, a los más indefensos les quitaban las posesiones y los hacían esclavos. Los jueces, también dice Miqueas, daban su veredicto por dinero. Eso pasaba en esa época, aquí ya no tanto. Y los religiosos, los sacerdotes y los maestros de la ley, los que deberían traer el mensaje de Dios, decían cualquier cosa, lo que les convenía a ellos, de acuerdo a quien estaba gobernando de turno. No guiaban a su pueblo como deberían hacerlo. En lugar de eso, los alejaban aún más y más de Dios. Mientras hace 8 días Joaco nos contaba un poco de cómo Isaías se dirigía a muchas comunidades, a muchos países. Isaías tenía un mensaje para el reino de Israel, para la parte norte, pero también para la parte sur y para muchos otros pueblos alrededor. Miqueas se concentró en el mensaje en Judá. Y en ese contexto es que dice esta referencia que cita Mateo. Dice, de ti, Belén Efrata, saldrá el que gobernará a Israel. Bueno, veamos la relación. Quiero que veamos la relación de lo que está haciendo Mateo al referenciar este anuncio, esta promesa de que vendrá de Judá el regalo prometido, ese Jesús, ese Mesías anunciado por él y por muchos otros profetas, y la relación que hay con lo que hace Mateo.
quisiera que viéramos cómo Jesús es el regalo prometido por lo menos con 3 aspectos. El primero de ellos, Jesús es el regalo prometido porque Él es el Mesías anunciado. El Mesías anunciado. Aquellos jefes de los sacerdotes y maestros de la ley le respondieron a Herodes muy rápido, le dijeron: van a ser en Belén de Judá. Ellos sabían la respuesta a lo que estaba preguntando Herodes. Es más, Herodes preguntó muy concretamente, dijo: ¿dónde habrá de nacer el Cristo? En las traducciones se puede traducir Cristo o Mesías como la misma palabra. Y la respuesta es tan concreta que no deja dudas de que tanto Herodes como los maestros de la ley sabían exactamente de qué estaban hablando. Veamos detenidamente estos 2 versículos. Dice, en Mateo, el versículo 3 y el 4 dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora vamos a ver por qué se incomodó, por qué le causó tanta alarma. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo, dónde habría de nacer ese Mesías que estaba anunciado por muchos de los profetas. Ambos, tanto el que hace la pregunta como los que responden, sabían de qué estaban hablando. Herodes preguntó sobre el Mesías. Y este Herodes el Grande es este. Es el rey de la provincia de Judá. Es un rey que tiene unos antecedentes bien particulares. Ha llegado al poder con un gran historial de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales también en esa época. Ahora ya no. Un montón de cosas. Inclusive mató a su hijo, a una suegra. Se atrevió a matar a la suegra. A su primera esposa. Cuentan los historiadores que Herodes no era muy... no tenía una hoja muy limpia, pero era el rey de ese momento, un rey vasallo, un rey que rendía cuentas, dependía del gobierno del emperador romano, pero lo habían puesto, por sus múltiples características, lo habían puesto a gobernar ahí. Pero este rey de Judá, dicen también los historiadores que posiblemente no era judío de ascendencia, pero había sido formado desde niño como judío. Eso quiere decir que desde niño había conocido las historias, las escrituras hebreas, y sabía a qué se estaba refiriendo cuando decía el Cristo, el Mesías. Herodes está preguntando por dónde habrá de nacer este que anunciaron que va a ser el que liberará a Israel. Y claro, cuando dicen el rey de los judíos, está poniendo en tela, está viendo que le van a mover la butaca. Por eso es que la reacción después viene con la matanza de los niños y partes de la historia que Mateo narra después. Pero en este punto, Herodes sabe quién es el Mesías y sabe por lo cual está preguntando y sabe por qué se siente amenazado. Los sabios de Oriente, que vuelvo y repito, no sabemos si son 3, 4 o qué, sabemos que son de la región de Babilonia o del oriente de esa región. Dicen que vieron levantarse su estrella, de pronto eran científicos que sabían algo de astronomía y llegan preguntando por el rey de los judíos. Uno diría, pero estos persas o babilonios, ¿por qué sabían también y por qué venían a preguntar por el rey de los judíos, por ese Mesías que estaban preguntando puntualmente? Recordemos que durante muchos siglos el pueblo de Israel fue exiliado, fue llevado a esas regiones. Y muy seguramente durante varios años, muchos años, el intercambio cultural y religioso y demás les permitió a estos sabios, a estos científicos, tener conocimiento de las escrituras hebreas. Por ejemplo, Daniel fue llevado desde muy joven y dice que Daniel ocupó una posición muy privilegiada allá.
seguramente en medio de que Daniel no se contaminó, dio testimonio y contó. Y muchos de los judíos que estuvieron en esa zona mantuvieron su fe, sus creencias, sus tradiciones y por supuesto sus escrituras. El caso es que estos sabios vienen a Jerusalén, a la ciudad donde se supone que debería estar el rey que acaba de nacer, y preguntan, ¿dónde está? Los sacerdotes acudieron a la pregunta que hace Herodes y dijeron, en Belén habría de nacer. Herodes, muy sigilosamente dice, vayan, lo visitan en Belén, miran cómo está y cuando regresen me avisan y yo también voy a adorarlo. Me imagino. Bueno, el caso es este punto. Jesús es el Mesías anunciado. Jesús es el regalo prometido, no solamente para el pueblo de Israel, dividido, unido como estuviera. El caso es que estaba alejado de Dios. Los de arriba, los del norte, los de abajo, estaban alejados de Dios. Pero ellos tenían una y otra vez la evidencia, las escrituras, de que Dios estaba ahí y que les había prometido un Mesías. Ellos esperaban un liberador, esperaban un líder político, esperaban un gran guerrero que les devolviera la gloria que tuvieron durante la época del rey David, tal vez, o en esos años en donde ellos dominaron a sus vecinos. Pero una y otra vez Dios muestra y Dios está anunciando que el que va a venir es el que liberará al pueblo, el que gobernará a su pueblo. Pero ellos no entendían que no necesitaban, que más que necesitar ser liberados política o militarmente, necesitaban ser liberados de esa condición que los había hecho una y otra vez alejarse de Dios y caer una y otra vez en las mismas fallas. Y esto no tiene que ver simplemente con ellos. Allá 700 años antes del nacimiento de Jesús, ni 2000 años antes a partir de que nació Jesús, no. Tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Los que recibieron el mensaje de Miqueas no son diferentes a nosotros. Tanto ellos como nosotros estamos necesitando ese Mesías, ese regalo prometido, porque ese Mesías viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, viene a liberarnos de la oscuridad que hay en nuestro corazón y de todo aquello que nos hace ignorarlo, ir en contra, despreciarlo, desobedecerlo. Ellos no sabían que el Mesías iba a cambiar su corazón. El profeta Ezequiel había anunciado también, dice, yo les pondré un corazón nuevo, les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, sensible a mi espíritu para que me obedezcan y sigan mis preceptos. Ellos lo necesitaban y nosotros aquí y ahora también lo necesitamos. Por eso Jesús es el regalo prometido para ellos y Jesús es el regalo prometido para nosotros, porque es el Mesías anunciado para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y restaurar nuestra relación con el Padre. Jesús es el regalo prometido porque es el Mesías que necesitaban ellos y es el Mesías que necesitamos cada uno de nosotros. Segundo punto por lo cual podemos ver esta relación de cómo Jesús es el regalo prometido. Jesús es el regalo prometido porque Jesús es el guía, es el guía. Veamos que Miqueas dice que de Belén saldrá aquel que gobernará a su pueblo. Que así como ellos tenían esas expectativas porque habían estado muy mal gobernados, también los pueblos vecinos sabían que iba a venir alguien que iba a gobernar a su pueblo, a guiar a su pueblo. Dice que desde sus orígenes se remontan desde la antigüedad. Veamos un paralelo entre lo que dice Miqueas y cómo lo menciona, cómo lo cita Mateo. En Miqueas está así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad.
hasta tiempos inmemoriales. En paralelo, Mateo cita al profeta Miqueas así, dice: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Esto no es una equivocación de Mateo, que miró la cita y la escribió mal, no. Mateo está interpretando, está trayendo ese anuncio que hizo Miqueas y lo está trayendo para el mensaje que él quiere dar. El evangelio de Mateo está dirigido principalmente para que los judíos, para que los de trasfondo judío entiendan que Jesús es el Mesías. Y está trayendo esta cita de Miqueas y la está mostrando de una forma que ellos la puedan comprender indudablemente. Está diciendo que de ti saldrá un príncipe, no dice textualmente que gobernará, pero da a entender el concepto de gobierno. Y cambia esa concepción y la pone por una más cercana. Él será el pastor de mi pueblo Israel. No será el que manda, porque ya han visto que los que mandan mal. Él será el pastor, y pastor tiene un trasfondo mucho más cercano. Ellos saben que el pastor es el que cuida a los animales, el que los guía, el que está pendiente de que no los ataquen, que está pendiente de que no se vayan por el camino que no es, el que está pendiente de qué alimento necesitan o si tienen una patica rota. Este concepto de pastor cambia todo, porque el pastor guía y apacienta. Y veamos que aquí Jesús se está presentando como guía, como guía. Recuerdo que en este pesebre que armábamos en casa de mis padres, como les cuento, había muchas ovejas. Una vez una hermana dijo: pero ¿y estas ovejas por qué andan por ahí sueltas? Entonces alguno de mis hermanos, éramos 5 hermanos en ese momento, dijo: pongámosles un pastor. Y nos conseguimos una figurita, además de estos que tenían los camellos y demás, que era el pastor. Recuerdo mucho esa figura del pastor en el pesebre. Aquí lo que está haciendo Mateo es enfatizar la figura del pastor, de que Jesús no viene a mandar simplemente. Sí, Él tiene autoridad, pero Él viene a guiar a su pueblo. Y lo mismo, no solamente ellos necesitaban guía allá en esa época, sino que nosotros aquí y ahora estamos en la misma necesidad de que Jesús sea el que guía nuestros pasos, el que nos ilumina en las decisiones que tomamos en medio de la vorágine que es este mundo, ¿cierto? Jesús es el Mesías, es el regalo prometido, porque Él viene a guiarnos en nuestra vida aquí y ahora. Él mismo dijo a las multitudes, en Juan 8:12, dijo: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el guía, el que cuida, pero el que muestra por qué camino debemos ir. Y tercero, esta concepción de pastor que trae Mateo, en otra traducción de la Biblia en castellano también se traduce como el que apacienta. Esta palabra no es muy común, no es usada muy común, pero vemos en el diccionario que apacienta es una de las funciones del pastor. Dice que apacentar es dar pasto a los ganados, pero también dar alimento espiritual, instruir, enseñar. Miqueas había dicho, efectivamente, que ni los gobernantes ni los sacerdotes procuraban el bienestar para el pueblo, que por el contrario se aprovechaban de él. Ahora Mateo está anunciando que vendrá uno que será el que cuida, el que pastorea, el que apacienta, el que da el alimento necesario, el que va a estar pendiente de cada una de las necesidades de su pueblo. También el profeta Ezequiel había anunciado esto, dijo: yo mismo apacentaré mi rebaño y lo haré descansar. En el corazón de Dios ya estaba este deseo de apacentar a su pueblo. Jesús llega
a saciar la sed de su pueblo, pero Jesús también llega a saciar nuestra sed. Nosotros necesitamos ser apacentados. Y Jesús es el regalo prometido porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe que no hay nada que llene el vacío que hay en nuestro corazón, que no hay nada que llene las relaciones, los problemas que hay en nuestras relaciones, con la familia, en el matrimonio, con los hijos, sino solamente Él, el que nos da el alimento espiritual, y que así como Él lo dijo también en Juan: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús es el regalo prometido porque es el Mesías anunciado y porque es el pastor que guía y apacienta a su pueblo. No es una historia de hace siglos, es aquí y ahora, también se cumple. Y que en esta Navidad podamos entender que ese gran movimiento que hacemos de celebración es por este regalo prometido que se cumple en Jesús como el Mesías, el que nos libera de nuestro pecado, que es el pastor que nos guía y es el pastor que nos alimenta y que sabe lo que necesitamos. A manera de conclusión, Jesús es el regalo prometido como guía y pastor de la vida, prometido al pueblo, aquel que necesitaba pensar en esto hace siglos, sí, pero también para nosotros aquí hoy. Estos hombres, los profetas, hablaron de Dios anunciando este regalo, y la Navidad es el cumplimiento de todas esas promesas. Navidad es celebrar ese regalo para cada uno de nosotros, y Navidad es saber y vivir de tal forma que reflejemos que Jesús es el guía y el pastor de nuestra vida. Permítanme orar, por favor. Señor, te damos gracias por este relato que nos cuenta no solamente que Jesús había sido anunciado durante siglos a su pueblo elegido, pero que no era un anuncio solamente para ellos, allá en ese punto geográfico, en ese punto de la historia, sino que Jesús es el regalo prometido para cada uno de nosotros, aquí y ahora, Señor. Ayúdanos a recordar que Navidad es Jesús y que tú quieres ser el Mesías, el guía, el pastor de nuestra vida, Señor, y que nada opaque esa celebración que podemos gozar en este diciembre. Gracias, Señor. Gracias por estas historias que nos muestran tu amor, tu gracia y tu misericordia infinita durante los siglos y durante toda la historia de la humanidad. Celebramos que hace más de 2000 años Jesús nació en un pesebre y transformó la historia del mundo, pero que también transformó nuestra historia. Oramos, Señor, y descansamos en esta verdad que es la que inspira la celebración de la Navidad. Amén. A manera de preguntas de reflexión, quiero dejar ¿en qué áreas de tu vida hace falta que tú puedas entregarle a Jesús esa guianza, esa guía para tu vida? ¿En qué áreas de Jesús debes dejarlo entrar como Mesías? ¿O en qué áreas de Jesús necesita alimentarte, proveerte? Y otra pregunta también es, si ya has tenido la oportunidad de tener a Jesús como regalo en tu vida, ¿a qué otra persona que esté cerca a ti, en tu familia, amigos de estudio, trabajo, a qué otra persona le hace falta poder conocer este regalo prometido? Este regalo que solamente es Jesús. Que el Señor nos bendiga y que recordemos que la Navidad es ese regalo prometido que solamente se cumple en Jesús.